Hola, hola, bienvenida a este curso virtual Así aprendemos a leer. Vas a conocer en este curso y a comprender un poquito cómo es que evoluciona nuestro cerebro no lector para convertirse en un cerebro competente y que aprende a leer. Lo que aquí te voy a entregar son las bases del aprendizaje de la lectura, cómo es que este cerebro pasa de comprender y visualizar imágenes a entender las letras, comprenderlas y evidentemente hacer esta conversión y de esa forma entonces poder leer, descifrar estos códigos lingüísticos. Así que te invito a que pases a los siguientes módulos, que tengas tiempo, que puedas tomar apuntes y que puedas absorber la mayor cantidad de información que puedas en estos videos que he preparado especialmente para ti. Si eres maestra de niños preescolares o eres una mamita o un papito que está queriendo apoyar a sus hijitos en casa, este es el primer eslabón que debes conocer y entender para trabajar la lectura convencional de una forma fluida, rápida y por supuesto amigable con nuestros niños. Así que bienvenida nuevamente y espero leer tus comentarios en cada uno de los módulos para comprender un poquito, entender tu realidad y conocerte un poquito más. Que estés muy bien. Continuamos en el siguiente video. Imprecisa de nuestro lenguaje oral. Y no es solo Lo que tenemos que saber, que es un dato relevante, es que la lengua escrita es una invención más o menos reciente que básicamente consiste en la transcripción codificada, aunque imprecisa, de nuestro lenguaje oral. Y no es solo un invento nuevo, sino que es un invento que pocas civilizaciones lograron. Aunque todos los grupos humanos tienen un lenguaje oral, solo unos pocos logran decodificarlo en un sistema escrito. La evidencia arqueológica muestra que los primeros en lograrlo fueron los sumerios, y luego los egipcios y después los babilonios, entre el 3200 y el 2400 a.C. En las Américas, la única cultura precolombina que desarrolló este sistema escrito completo fueron los mayas. Entre los 200 y 300 años antes de Cristo, el lenguaje oral, por el contrario, está en nuestro ADN. Nacimos para hablar, esto es instintivo. Este instinto del lenguaje, según Pinker, es una exitosa adaptación que quedó genéticamente codificada en nuestro cerebro y que solo se ha descubierto en nuestra subespecie Homo sapiens. Los expertos estiman que surgió hace unos 150.000 años en un grupo de homínidos que habitaban en el este africano y que luego se esparcieron por el resto de la tierra. Por lo que ya estarás entendiendo que aprender a leer conlleva lo que Stanislas Dehaene, un neurocientista cognitivo francés, denomina reciclaje neuronal. ¿Qué es el reciclaje neuronal? Lo sabremos en la siguiente lección. Continuemos. Bien, en esta sección voy a tratar de explicarte qué es el reciclaje neuronal. Sin ser yo científica, siendo una maestra que al conocer y tener acceso a esta información logra comprenderlo, y te lo voy a explicar lo más amigable posible para que podamos comprender exactamente a qué se refiere el término reciclaje neuronal. Aquí vamos. Entonces, mientras leemos, nuestro cerebro va cambiando gracias a una incontable secuencia de eventos físicos y químicos que se producen secretamente, o sea, aquí dentro. Y como ya lo vimos en la sección anterior,
A diferencia del habla, la lectura es una invención cultural moderna, por lo que ya irás entendiendo un poquito que los circuitos cerebrales que utilizamos para leer no pudieron entonces haber evolucionado para este fin, sino que deben haber sido otros los circuitos, como por ejemplo el del lenguaje y el del reconocimiento de formas visuales. Estos módulos cerebrales fueron reciclados por nuestra cultura para que podamos aprender a leer. Esto significa que el cerebro trabaja con lo que ya existe, transformando un sistema para darle una nueva función y combinándolo con otros sistemas cerebrales para producir uno más complejo. En otras palabras, el reciclaje neuronal consiste en la integración a través del aprendizaje de diferentes módulos mentales. Cuando aprendemos a leer, se crean nuevas conexiones entre las partes especializadas en el reconocimiento de imágenes visuales, o sea, la percepción, el lenguaje, también el área del lenguaje, y por supuesto tenemos que utilizar el módulo de la percepción auditiva. De esta forma, el niño o niña podrá asociar la forma de la letra A al sonido que le corresponde y poder darle un significado concreto. Al hacer esto, estamos utilizando una autopista neuronal que se formó gracias a la práctica y el aprendizaje. Ya es que hay un principio que subyace a todo aprendizaje. Las neuronas que se encienden juntas se cablean, o sea que se conectan. Por lo que un niño que está aprendiendo la forma de la A activa tanto la región de la corteza visual, que la reconoce como aquella del lenguaje, y la sonora, que reproduce el sonido. Al activarse juntas, estas regiones se conectan también físicamente, y esta modificación del cerebro se produce a través del ambiente, del aprendizaje y de los estímulos. Este ambiente es específicamente de la cultura y la educación, lo que le permite realizar los cómputos necesarios que dan lugar a los comportamientos más complejos del ser humano, como el aprendizaje de la lectura y la escritura. Y para explicarte este reciclaje neuronal de una forma más didáctica, vamos al siguiente video, donde voy a darte un ejemplo de más o menos donde yo te pueda explicar de forma concreta qué está sucediendo a nivel cerebral cuando nuestros niños están siendo estimulados y ayudándoles nosotros con esa estimulación a su reciclaje que tiene que ocurrir a los 6 años para que nuestros niños aprendan a leer. Vamos a la siguiente lección. Aquí te voy a mostrar, tengo una pizarrita donde te voy a explicar cómo es esto del reciclaje, ¿ya? Para que quede súper claro y entiendas qué tiene que suceder en nuestro cerebro antes de aprender a leer. Entonces, todo este proceso de reciclaje más o menos comienza desde los 3 años hasta los 6 años, que es cuando ya iniciamos el aprendizaje formal de la lectura. Por eso se vuelve súper importante no adelantar los procesos, porque de alguna forma nuestros niños o niñas van a quedar con algunos vacíos si tú no llevas el proceso de forma natural y evolutivo, ¿ok? Bien, entonces tenemos aquí esta pizarrita y te voy a dividir la pizarra, ¿ya? Para dejarla en dos partes. Y primitivamente
nuestro cerebro viene diseñado para trabajar la percepción, ¿no es cierto? La percepción visual y la percepción auditiva. Significa que cuando nosotros tenemos el área de las percepciones, como te lo explicaba anteriormente, los módulos cerebrales, el de las percepciones, estaban diseñadas y fueron creadas para poder defendernos del ambiente que en ese momento primitivamente nos rodeaba. Entonces, el cerebro está diseñado para identificar las imágenes o los estímulos visuales muy rápidamente, ¿ya? Entonces, aquí yo te voy a poner dos dibujitos y vamos a decir que, mira, este es un pollito, ¿ya? Este es un pollito. Entonces, el pollito está hacia un lado y este otro pollito está hacia el otro lado. Ambos son pollitos, ambos son imágenes, ambos son el mismo dibujo. Las personas analfabetas y los niños que están en pleno proceso de reciclaje todavía están con su cerebro primitivo. Por lo tanto, ellos son capaces de identificar muy rápido que estos son dos imágenes, ¿ok? Lo que no son capaces de identificar aún todavía es que estas imágenes están espejeadas. O sea que hay una que mira hacia la izquierda y la otra mira hacia la derecha. Sin embargo, ellos sí son capaces de identificar que aquí hay dos imágenes. Y si tú le preguntas qué son, ellos te van a decir son pollitos o gallinitas o como ellos identifiquen mejor este animalito. ¿Ya? Hasta ahí estamos bien. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, que antiguamente en la era primitiva, antes de que nosotros pudiéramos inventar la lectura y la escritura, estas personas tenían que entender, sus cerebros tenían que entender que si aparecía un león, por ejemplo, más valía salir corriendo antes de interpretar si este león estaba mirando hacia un lado o miraba hacia el otro lado. Y eso tiene toda lógica. Por supuesto que en ese tiempo había que correr lo antes posible si visualmente percibíamos una imagen que nos podría representar el peligro. No nos deteníamos mucho tiempo a identificar en qué posición estaba ese animal. Solo necesitábamos correr. Como ya hemos evolucionado y las personas que logramos leer y que aprendimos, tuvimos que hacer este reciclaje. Ahora bien, dentro del sistema de imágenes, un niño que está reciclando sí sería capaz ya de irse dando cuenta de que estas imágenes, al ser iguales, están en posiciones distintas. Un niño o niña que tiene dificultades todavía en esto, pues probablemente también se le dificulte ver esta imagen, la B y la D, que son imágenes como si fueran espejeadas. ¿Te fijas? Para ellos siguen siendo estas dos la misma imagen, la misma letra, como estos dos que serían los mismos pollitos. Al momento de reciclar, el cerebro se vuelve mucho más agudo y ya sería capaz de identificar visualmente que aquí estamos hablando de dos figuras distintas, ubicadas en posiciones distintas y que tienen un sonido específico de acuerdo a la posición que ocupen o de acuerdo al lado o la orientación espacial que esté ocupando esa letra. Por eso es que a algunos niños se les hace muy difícil identificar la B, la D, la P y la Q, que son figuras en espejo, ¿verdad? Y entonces nuestros niños, al no trabajar específicamente las percepciones, se les hace cada vez más difícil. Y si no les ayudamos también en la parte de la orientación, pues también se les dificulta mucho más. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros
empezar a desarrollar esa capacidad visual de identificar que aunque sean los mismos objetos, sí hay que entrar en el detalle de saber si están ubicadas en una posición u otra posición. Y ahí entonces es cuando estamos nosotros reciclando, utilizando el área o el módulo de la percepción para poder aprender esta nueva habilidad cultural que el cerebro sí puede aprenderla, pero que alguien tiene que enseñártela y por medio del aprendizaje ir generando estas nuevas conexiones neuronales para poder transformar el área de las percepciones y del lenguaje en otra área diferente que Stanislas Dehaene le llamó la cajita de letras. Espero de corazón que se haya comprendido este mensaje y quisiera leerte en los comentarios. Déjame en los comentarios de este módulo para yo leerte, para saber si se entendió, si se comprendió, si fui clara con el ejemplo. Esto es como una parte muy técnica de entender cómo suceden las conexiones neuronales y de pronto si no estás familiarizada con estos conceptos, si eres mamita, si eres papá y estás recién queriendo aprender sobre el cerebro que aprende a leer o el cerebro lector, se te haga quizás un poquito complejo entender estos conceptos, neuronas, sinapsis y etcétera, pero quise hacerlo de esta forma como más didáctica para que de algún modo vayamos comprendiendo que no se trata solamente de mostrar las letras y que se las aprendan de memoria, porque definitivamente eso no es enseñar a leer. Lo que debemos hacer es ayudarle a nuestros niños y niñas a experimentar este reciclaje. Tenemos que ayudarles a que este proceso llamado reciclaje neuronal se dé en todos nuestros niños y niñas, en todos nuestros alumnos, para favorecer el aprendizaje de la lectura. ¿Qué vamos a continuar en las siguientes lecciones? Pues como ya entendimos lo que va a ir sucediendo dentro de los 3 hasta los 6 años, para promover el reciclaje neuronal debemos hacer ejercicios y trabajo específico. Y ahí es entonces donde entra este tema tan apasionante para mí que se llama conciencia fonológica. Y es que no les vamos a enseñar a leer todavía si es que no hemos trabajado y despertado la conciencia fonológica que se desarrolla en esta nueva área llamada la cajita de letras. Vamos a la siguiente lección.
Bien, antes de entrar en materia, quiero ahondar un poquito más en la denominada cajita de letras. ¿Sabías que el neurólogo francés Joseph de Janery fue el primero en identificar qué zonas del cerebro intervienen en la lectura? De Janery tuvo un caso de un paciente mayor que leía con regularidad y que de un día al otro sufre un ataque cerebral y ya no podía leer ninguna palabra. Y en los análisis encontraba que su paciente era capaz de reconocer formas, figuras, colores, incluso podía escribir las palabras gracias a la memoria kinestésica, pero no podía leerlas. Este estudio lo convirtió en pionero en el descubrimiento de la alexia en 1892. Paradójicamente, su paciente era ciego solamente de las letras y las palabras, y a eso le llamó ceguera verbal, que actualmente se llama alexia pura. ¿Pero qué es la alexia pura? Te lo voy a tratar de explicar con mis palabras de maestra. Es una lectura deteriorada sin deterioro de la escritura y se le llama pura por 4 razones. Primero, el lenguaje hablado está intacto. Segundo, la escritura se encuentra preservada. Tercero, el reconocimiento visual de objetos, caras, dibujos e incluso dígitos puede ser en gran medida normal. Y cuarto, el conocimiento táctil o motor de las formas de las letras se encuentra preservado. El hecho de que existiera un trastorno que solo afectara a las letras y las palabras implicaba la presencia de un centro visual cerebral exclusivo para letras. Y esto es lo que ha permitido descubrir que el cerebro tiene un área llamada área temporo-occipital izquierda. Y es el área que se le ha denominado la cajita de letras, porque es el área visual de la forma de las palabras y su rol es analizar visualmente la forma de las letras y las palabras, a lo que los especialistas han simplificado su nombre llamándole cajita de las letras para que todos podamos entender de qué área cerebral se están refiriendo. Y gracias a estos grandes avances en neuroimagen y con los científicos dedicados a comprender cómo es que aprendemos a leer, podemos saber hoy en día que la cajita de letras es el área visual que ocupa una localización estratégica y es un embudo a través de la cual la información visual sobre las palabras escritas parece fluir antes de verse distribuida hacia una gran variedad de áreas del hemisferio izquierdo. Y esto explicaría por qué una lesión en esta área afecta solamente al reconocimiento de las letras, convirtiéndolas en imágenes como manchas dispersas sin sentido. Así que, como te habrás dado cuenta, este hallazgo a raíz de una lesión cerebral abrió la puerta a estudios posteriores donde todos los resultados coinciden en que la cajita de letras se activa únicamente cuando vemos las letras escritas. ¿Qué te parece? Continuamos entonces con esta capacitación. Nos vemos en la siguiente lección. Bienvenida al siguiente episodio. Bien, como ya hemos aprendido un poquito sobre lo que dice la neurociencia, con términos, ya sabes, bastante científicos e involucrándose la psicología y la neurología y todo lo que se puede estudiar de nuestro cerebro, pues hay procesos que suceden, que son invisibles, que son secretos, como le llaman ellos. Entonces, ¿qué nos piden los neurocientíficos y los neuroeducadores? ¿Qué nos están pidiendo a nosotros los maestros, las maestras y también a los padres de familia? Nos piden que por favor esperemos. Francisco Mora, un neuroeducador, neuropsicólogo también, él dice que si bien es cierto, hay niños y niñas que aprenden o que estarían listos para aprender a leer antes de los 6 años, como también es cierto que hay niños que están listos después de los 7 años, nos dice y nos pide que por favor esperemos, porque nosotros en un salón de clases vamos a trabajar con el estándar o con el grupo de normalidad esperable. ¿Listo? Entonces, si bien puedes hacer adecuaciones curriculares para aquellos niños que estarían listos para aprender a leer,
Sin embargo, Francisco Mora es súper enfático y nos dice que nos esperemos, porque aún pudiendo reconocer vocales, letras y aún iniciándose en la lectura, debemos nosotros trabajar todavía las otras áreas cerebrales que están implicadas en el desarrollo, ¿ya? No solamente se trata de enseñar las letras al momento de leer, sino también que hay que ayudarles, por ejemplo, a romper la simetría, hay que ayudarles en su desarrollo normal y estándar de psicomotricidad, también hay que ayudarles a definir su lateralidad, hay que ayudarles o hacer actividades tendientes a ubicarse visoespacialmente, regular emociones, manejar niveles de atención un poquito más altos. Necesitamos por lo menos 10 minutos base, ¿ya?, de atención para poder tener un excelente resultado en la lectura. Entonces, quizás tu niño o niña o tus alumnos estarán listos a los 3 años, 4 años, ya conocen algunas letras y tú dices, ya, sí, le quiero enseñar a leer, pero estás trabajando también estas otras áreas. ¿Cómo va su desarrollo motor? ¿Cómo va su desarrollo social, su desarrollo socioemocional? Para iniciar este proceso, dado que la lectura es un proceso cultural y requiere y tiene una presión social bastante alta. Entonces, los niveles de frustración también, los niños y niñas tienen que estar aprendiendo a regularse para que no se frustren tan rápido cuando no leen correctamente o cuando se equivocan. Entonces, hay muchas habilidades alrededor del desarrollo que no necesariamente tiene que ver con aprender a leer o que van a repercutir directamente en la lectura, pero que sí se tienen que desarrollar para tener una infancia sana y tener a estos niños y niñas con muchas ganas de aprender. Entonces, por eso es que nuestros neurocientistas, Stanislas Dehaene y Francisco Mora, que son los que más reconozco, nos piden que nos esperemos. La edad ideal para iniciar el proceso formal de la lectura con método, con sistema, con la enseñanza y la unión y el ensamblaje de letras debería comenzarse a los 6 años o acercándose a los 6 años, ¿verdad? Entonces, si tienes niños de 3 y de 4 años, pues espérate y trabaja las otras áreas que, si está listo, como dice Francisco Mora, va a aprender aunque tú no le enseñes, ¿ya? Entonces, trabajemos, vamos paso a paso, vamos sin prisa, pero sin pausa, ¿ya? Entendiéndose el mensaje, déjame en los comentarios si estás dispuesta a esperar, si quieres hacer las cosas bien, quieres que tus alumnos se sientan súper motivados y con muchas ganas de aprender. Déjamelo en los comentarios, yo te voy a estar leyendo en la cajita abajo. Me encantará leerte y también conocerte. Bien, nos vamos a la siguiente lección. Bien, en esta lección vamos a conocer y te voy a contar sobre las 2 rutas de la lectura. Pero antes vamos a hacer un ejercicio. Lo que tú vas a hacer es que tienes que leer lo más rápido que puedas una serie de palabras que yo te voy a mostrar y luego podrás sacar tus propias conclusiones, ¿ya? Así que pon mucha atención, te las voy a mostrar en unos segundos, tú tienes que leerlas lo más rápido que puedas y luego vamos a comentar sobre este ejercicio. Vamos, a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Bien, ¿qué tal te pareció este ejercicio? Sencillo, ¿no? Yo sé que algunas palabras te parecieron un poco largas, otras palabras eran cortas, algunas palabras eran muy conocidas o usuales y otras palabras eran inusuales o incluso desconocidas. Las palabras desconocidas quizás te tomó más tiempo para leerlas
y las palabras usuales o muy conocidas por ti, te tomó menos tiempo leerlas. Y es que el cerebro, cuando se enfrenta al estímulo escrito, a las palabras, esta cajita de letra se ilumina y entonces activa dos rutas al momento de leer, que estas dos rutas son paralelas, trabajan en paralelo y van a depender de la frecuencia y de la dificultad que se tenga, si es una palabra muy larga y desconocida, o si es una palabra corta y conocida, o si es una palabra larga pero conocida, o es una palabra corta pero desconocida, se va a activar una ruta o la otra ruta. Bien, y en palabras de Stanilas en su libro, te lo voy a explicar más o menos así. Voy a poner aquí el libro para que sepa que estoy leyendo. Mientras leemos, dos caminos de procesamiento de la información coexisten y se complementan. Cuando la palabra son muy regulares, inusuales o novedosas, las procesamos preferentemente utilizando una ruta fonológica, en la que primero desciframos la cadena de letras, luego la convertimos en pronunciación y finalmente intentamos acceder al significado del patrón de sonidos, si es que lo tiene. Y a la inversa, cuando nos enfrentamos a palabras frecuentes o cuya pronunciación es excepcional, nuestra lectura toma una ruta directa que primero recupera la identidad y el significado de la palabra y luego usa la información léxica para recuperar su pronunciación. ¿Qué significa esto? Que nosotros tenemos la ruta léxica y la ruta fonológica, ¿ya? Y la ruta léxica es aquella que mira o tiene la representación visual y mental de la palabra. Por lo tanto, al ser una palabra muy usual, muy usada por ti, la lees mucho más rápido porque esa palabra, cuando te la enseñaron, la leíste codificando letra a letra hasta que te hiciste esa representación mental de la palabra. Y luego esa palabra, al repetirla tantas veces que has leído textos y te aparece esa misma palabra, entonces ya no necesitas decodificarla, sino más bien el cerebro ya la tiene almacenada y definitivamente la ve y solo la lee. Tú no haces el ejercicio de leer, es como que haces una lectura visual, ¿ya? Y esa es la ruta léxica, que es la lectura visual de las palabras. Y la ruta fonológica es la que te permite decodificar. Cuando estamos enfrente de palabras largas e inusuales o palabras cortas e inusuales, o sea que no se repiten con regularidad o es primera vez que te enfrentas a una palabra como esa, entonces utilizamos la ruta fonológica, que es aquella ruta que nos permite decodificar letra a letra para poder encontrar el significado de la palabra, si es que lo tiene, y luego almacenarlo. Si tú, después de decodificar, ves esa palabra con más frecuencia, ya la segunda o tercera vez no tendrás que decodificarla, sino que ya pasará a la ruta visual, a la ruta rápida, a la ruta léxica, y leerás con más rapidez esa palabra que en un principio se te hizo difícil. Ahora, ¿qué pasa con nuestros niños que están recién aprendiendo a leer? A ellos, todas las palabras que tú le presentes son nuevas. En su mayoría son palabras nuevas. ¿Por qué? Porque están recién aprendiendo a leer. Entonces, la ruta que más se trabaja es la ruta fonológica. Y es esa la ruta que nosotros debemos utilizar para enseñar a leer. No la ruta léxica, no la ruta visual. Y te voy a leer textual lo que dice Stanilas en su libro El cerebro lector con respecto a la ruta a enseñar con métodos globales, enseñar a leer con métodos globales, que es la que utiliza la ruta léxica o ruta visual. Dice así: la psicología cognitiva refuta directamente cualquier noción de enseñanza por medio de un método global o de lenguaje integral, como se llama. Y
tengo que hacer un enérgico énfasis en este punto, porque esas estrategias pedagógicas de este tipo en algún momento fueron muy populares y para muchos maestros no han perdido su atractivo. Dice, en los Estados Unidos, las guerras de la lectura llegaron a su punto culminante en 1987, cuando el estado de California, como parte del nuevo currículum de lenguas y artes, aprobó proyectos de ley que favorecían el enfoque del lenguaje integral o lectura global por encima de las habilidades básicas de decodificación. En pocos años, los resultados en desempeño lector en California cayeron en picada. Dice, el enfoque de la lectura global hoy en día se ha abandonado oficialmente. Sin embargo, sospecho, dice el autor, que el problema todavía está vivo en la mente de muchos maestros y maestras, porque los defensores de este método continúan firmemente atrincherados en su posición. Y dice, sería muy fácil echarles la culpa de esta disputa a los educadores. Y en realidad, tanto los psicólogos como los maestros tienen que cargar con esta culpa, porque alguna vez fueron defensores convencidos de la lectura por medio de métodos globales. Entonces, como comprenderás, el cerebro usa dos rutas para el aprendizaje de la lectura. Este curso no es para enseñar a leer directamente, eso lo vas a encontrar en Lectoescritura sin prisas, pero esta información tienes que saberla porque estamos aprendiendo de cómo aprendemos a leer. Entonces necesitas saber cuál es el procesamiento previo y qué es lo que el cerebro hace al momento de iniciarse en el mundo de las letras. Así que te invito cordialmente a que formes parte de la membresía Lectoescritura sin prisas, si aún no eres parte de esa gran comunidad de profesionales y papitos y mamitas homeschool. Continuamos con la siguiente lección. Ruta léxica. Ahí podrías utilizarla siempre y cuando Entonces, bien, ya conocimos las dos rutas y tú ahora te estarás preguntando y diciendo, oye Natalia, y entonces, si la ruta léxica no se utiliza para la enseñanza de la lectura, ¿cuándo se usa la ruta léxica? Y te lo voy a tratar de explicar súper cortito. La ruta léxica o ruta visual que utilizamos para leer es para cuando ya conocemos las palabras, cuando ya las hemos leído tantas veces que esa palabra se almacena en la memoria a largo plazo y entonces no es que estamos leyendo, es como que ya tenemos la palabra tan incorporada que en un solo golpe de vista ya podemos identificar qué es lo que dice allí. Entonces, la ruta léxica se utiliza, normalmente la utilizamos para trabajar velocidad y fluidez lectora. ¿Qué significa esto? Que cuando tú estás en el primer proceso de la lectura enseñando, y digamos que vas a enseñar el sistema de la M y vas ma, me, mi, mo, mu, y luego comienzas a ensamblar y a formar palabras con esas sílabas, y digamos que juntas la sílaba me con la sílaba mo y entonces leemos memo. Le acabas de presentar esa palabra a ese niño y luego la volvemos a reforzar y luego la volvemos a reforzar y esa palabra al leerla tantas veces seguidas y a los siguientes días que esa palabra ya pasa a la memoria a largo plazo y por lo tanto ya se la aprendió. Entonces, cuando tú le muestras la palabra, ya no le pides que la lea silábicamente o que la deletree, sino que la lea en un solo golpe de vista. Ahí estás activando la ruta léxica. Solo para trabajar velocidad y fluidez se utiliza. Entonces, ¿cuál es la edad ideal para que nuestros niños y niñas lean fluido y comiences a ejercitar con mayor énfasis la ruta léxica? Es a partir de los 8 años,
porque entre los 6 y los 8, en esos 2 añitos, ellos están aprendiendo a decodificar, están recién reconociendo sus primeras palabras. Algunas ya se las memorizaron, otras no tanto, otras aún están en su nivel de lector principiante. Entonces, cuando quieres pasar a tus alumnos desde el nivel principiante al nivel avanzado, comienzas a trabajar con mayor énfasis la ruta léxica. Ahora bien, ¿qué pasa si tienes niños o niñas con algún trastorno de aprendizaje como la dislexia o alguna condición del neurodesarrollo como el déficit atencional o el trastorno por déficit atencional con y sin hiperactividad? ¿Qué pasa en esos casos? Bueno, para algunos niños, no para todos, pero para algunos niños con déficit atencional e hiperactividad, activar la memoria a largo plazo puede ser más eficiente que trabajar en la decodificación debido a que su atención sigue siendo, se ve afectada. Entonces, como necesitamos de algún modo que se memorice algunas palabras para que pueda leerlas más rápido, entonces trabajamos con ellos a la par la ruta fonológica y la ruta léxica, pero entramos desde la globalidad de la palabra y comenzamos a descomponerla. Esto quizás es un poquito técnico, si no eres maestra quizás no lo vas a comprender del todo, pero si eres mamita, pues tú no vas a hacer ese tratamiento, ¿ok? Tú no vas a hacer esa intervención porque esto es exclusivo de maestras, maestros, psicopedagogas y psicólogos o psicólogas. Por lo tanto, si eres mamita, pues no te pierdas aquí, ¿ya? Si tiene déficit atencional, tu hijo, tú no le vas a hacer la intervención y tampoco vas a nivelar su lectura. Lo que vas a hacer es derivar y llevarlo donde un especialista, ¿ok? Entonces, para ti que eres la profesional o el profesional que está atendiendo a niños, ya sea en tus consultas privadas o dando clases, si tienes niños diagnosticados con dislexia o déficit atencional, pues sabrás que quizás la forma más sencilla o como la ruta un poquito más rápido para que ellos aprendan a leer dentro de lo esperable es la ruta léxica. Ahí podrías utilizarla siempre y cuando tengas la veña o la bendición, ¿no es cierto?, del profesional que está tratando el trastorno, ¿ok? Si el psicólogo tratante o la psicopedagoga dice no, tienes que trabajar con él la ruta fonológica, pues aquí sabes de qué se trata, así que tendrás que enseñarle a través de la decodificación. ¿Listo? Así que solo en esos casos se utiliza la ruta léxica para trabajar fluidez y velocidad lectora o cuando tenemos casos de dificultades o condiciones en el neurodesarrollo. Pero no enseña a leer. Entonces, bueno, como ya lo hemos venido revisando en la lección anterior, pues la ruta léxica se utilizaría para consolidar la lectura y alcanzar la fluidez y la velocidad, que es la antesala de la comprensión. En el video siguiente, en el bono de regalo, vas a poder entender un poquito más sobre el proceso de comprensión de lectura. ¿Ya? Quédate aquí todavía. Entonces, si ya estarás dándote cuenta, si es que no se trabaja la iniciación de la lectura a través de la ruta léxica, significa entonces que si ponemos, por ejemplo, las rotulaciones en nuestro salón de clases, por ejemplo, que a la ventana le ponemos la palabra ventana, a la mesa le ponemos la palabra mesa, a la cajita de crayones ponemos la palabra crayones, ponemos la palabra pared, a la computadora le ponemos la palabra computadora. En las escuelitas o en los centros infantiles tendemos a hacer eso, ¿cierto? Esa formulación o esa forma de rotular el salón de clases era una didáctica utilizada muy antiguamente, cuando se creía en esos años, que estamos hablando creo que de los años 60, años 50, cuando se creía que aprendíamos a leer a través de los ojos, que era la percepción visual,
el área cerebral implicada en la lectura. Actualmente ya sabemos a partir prácticamente de los 80 que empieza a tomar más fuerza esto de que tenemos una cajita de letras y que no es solo la percepción la que se activa, sino también las otras áreas subyacentes como la del lenguaje y también la de la percepción auditiva. Por lo tanto, ya cada vez se está desestimando con mayor fuerza y ya queda absolutamente fuera de nuestra actualización. Ya prácticamente no se utiliza rotular los salones de clases o enseñarles palabras, ¿ya? O enseñarles a repetir palabras, porque lo que activas es la memoria visual y la memoria a largo plazo. Definitivamente los niños no están leyendo. Ahora, ¿para qué te serviría rotular el aula si es que quieres seguir aplicando eso? Pues te sirve para estimular visualmente las letras y para que se las memoricen en su forma, pero definitivamente eso no enseña a leer. ¿Qué otra actividad que nosotros hacemos porque creemos que eso funciona, pero que actualmente ya se ha desestimado como recurso para enseñar a leer, es el hecho de leer cuentos? ¿Ya? Y quiero que te detengas ahí. Yo sé que dices, no, Natalia, leer cuentos estimula. Por supuesto que sí, pero no enseña a leer. Ya quiero que notes muy bien la diferencia entre uno y otro. Cuando leemos cuentos, cuando la mamá o el papá en las noches tienen la rutina de leer cuentos, lo que formamos son hábitos lectores y también generamos la motivación por leer. Eso sí se genera y por eso sí tenemos que seguir leyendo cuentos. El hábito lector y los grandes lectores se forman en el regazo. ¿Qué significa esto? Que cuando papá y o mamá o los abuelitos leen a sus hijos en casa, estimulan el hábito lector y promueven la motivación por querer aprender a leer, pero no enseña a leer. Espero que aquí se esté entendiendo la diferencia. Entonces, hay muchas mamitas que me preguntan en redes sociales, ¿cómo puedo hacer para que mi hijo se motive por leer? Porque no le gusta leer, no agarra libros, ya aprendió a leer, tiene 8, tiene 9, 10 años y no le gusta leer. Esa pregunta es súper recurrente. Y la única respuesta que hay, o la respuesta única para esa dificultad que está presentando el niño de no motivarse por sí solo de querer leer, es que no ha habido lectura en el regazo. ¿Qué significa esto? Que la mamá o el papá o el familiar más cercano, el tutor, no ha generado ese vínculo emocional con la lectura. Entonces, si quieres tener buenos lectores, sí vas a leer todos los días, porque leer también es escuchar. Pero si vas a enseñar a leer, con leerles cuentos no es suficiente. ¿Ya? Entonces, como aquí estamos en este curso entendiendo cómo funciona el cerebro lector, pues ya entendemos que no aprende a leer si solo le mostramos palabras. Si le hacemos memorizar palabras, no aprende a leer. Y tampoco aprende a leer si yo leo cuentos, pero no le enseño la conversión grafema-fonema, o sea, no le enseño a leer. ¿Listo? Entonces, ahora ya teniendo esta fundamentación, y para ti que eres maestra o psicopedagoga y también alguna mamita o algún familiar de tus alumnitos te dice, ¿cómo puedo hacer, maestra, para que mi hijo se interese por la lectura? El único consejo y la única respuesta es decirles, tienes que empezar a leerles tú, generar el vínculo emocional con la lectura. Si quieres profundizar más en esto, te invito a que formes parte de la membresía Lectoescritura sin prisas, porque ahí tenemos un curso completo que se llama Leer para alguien más es un acto de amor, que está dirigido por Manuel Mesa, un neuroeducador experto en literatura infantil. Ahí vas a entender qué es esto de la lectura en el regazo y cómo fomentamos la motivación y las ganas de seguir leyendo.
Bien, nos vamos entonces a la siguiente lección. Déjame aquí en los comentarios qué te parece esto y qué otra información puedas tener tú de cómo se fomenta el hábito lector y cómo se motiva a los niños y niñas a leer. ¿Listo? Te leo. Nos vemos en el siguiente capítulo. Bien, mis amores, ya entendimos los cómo no se aprende a leer. Ahora vamos a hablar y te voy a mostrar y de aquí en adelante vamos a hablar del cómo sí. ¿Qué es lo que sí tenemos que hacer para enseñar a leer o para prepararnos para el aprendizaje de la lectura? ¿Ya? Estamos entonces situados en la etapa del lector emergente. ¿Qué significa eso? Que vamos a ayudarle a nuestros niños preescolares a emerger en la lectura. Los vamos a motivar para que lean, les vamos a enseñar y vamos a saber qué tienes que realizar como actividades para que tus alumnos o tus hijos en edad preescolar puedan prepararse correctamente para el aprendizaje de la lectura. Y antes te voy a leer un poquito lo que dice Stanislas Dehaene con respecto al aprendizaje de la lectura. Dice así: el aprendizaje de la lectura supone conectar dos conjuntos de regiones cerebrales que ya están presentes en la infancia: el sistema de reconocimiento de los objetos y el circuito del lenguaje. La adquisición de la lectura tiene etapas importantes. La etapa pictórica, que es un breve periodo en que los niños fotografían algunas palabras. La etapa fonológica, en que aprenden a decodificar grafemas a fonemas. Y la etapa ortográfica, en que el reconocimiento de las palabras se vuelve rápido y automático. Entonces dice que las imágenes cerebrales, o sea, las neuroimágenes con las que ellos están trabajando para poder identificar qué áreas se activan cuando estamos leyendo, muestran que durante este proceso se alteran varios circuitos cerebrales, especialmente aquellos del área de la caja de letras, o sea, la temporo-occipital izquierda. Con el paso de los años, la actividad neuronal que evocan las palabras escritas aumenta, se vuelve selectiva y converge en el sistema de lectura adulto. Y estos resultados, aunque todavía no son preliminares, tienen muchas implicaciones para la educación, sobre todo ahora que comprendemos por qué el método de la lectura global engañó a tantos psicólogos y maestros, aunque no se ajuste a la arquitectura de nuestro cerebro visual. Palabras textuales en este libro. Si tienes el acceso a poder adquirirlo, cómpralo porque definitivamente te va a ayudar a entender mucho más el cerebro lector. Y nuevamente lo repite, los sistemas globales no sirven para enseñar a leer, ya están obsoletos. Estamos activando nosotros la cajita de letras y lo que más nos piden es que esperemos hasta los 6 años. ¿Por qué? Ya lo vamos a entender. Así que vamos a la siguiente lección. Bien, entonces estamos en esta lección y vamos a aprender sobre el nacimiento del nuevo lector. Vamos a ir comprendiendo cómo es que nos vamos volviendo cada vez más expertos en el reconocimiento de sonidos y del lenguaje hablado para estar listos y preparados para reconocer el lenguaje escrito. Entonces, ¿qué tenemos que saber? Que antes de que los niños se expongan a su primera clase de lectura, debemos cerciorarnos de su desarrollo lingüístico y visual previo. Tiene que estar muy bien preparado. ¿Qué significa esto? Y aquí lo dice textualmente, dice: a la edad de 5 o 6 años, cuando los niños se exponen a las primeras clases de lectura, ya tienen un conocimiento experto de la fonología,
y también poseen un vocabulario de varios de miles de palabras y han dominado las estructuras gramaticales básicas de la lengua. ¿Qué significa esto? Que alrededor de los 6 años, más o menos de los 5 años, acercándose a los 6, no a los 5 años recién cumplidos, sino más bien de 5 años, 8 meses, 5 años, 10 meses. Mientras más cerca a los 6 años, es esperable que se cumplan estas 3 como tópicos o estos 3 hitos en el desarrollo. Primero, un lenguaje fluido. Pronuncia exactamente muy bien cada una de sus palabras y cada una de las letras. Tiene un vocabulario amplio y se expresa con oraciones gramaticales completas. Y aquí es donde se vuelve crucial el tema del lenguaje oral. Si tú trabajas o tienes niños de 2 años, 3 años que no están desarrollando un buen vocabulario y una buena pronunciación, lo primero que tienes que hacer antes de enseñar vocales y consonantes o antes de que se aprendan las letras de su nombre, tienes que derivar a terapia del lenguaje, porque tal como lo dice aquí en el libro, al final del segundo año, el vocabulario de un niño crece a la sorprendente tasa de 10 a 20 nuevas palabras por día. De 10 a 20 palabras nuevas por día. Y al mismo tiempo establece las reglas gramaticales básicas de su lengua. Por eso se vuelve tan importante y el primer piso que siempre les menciono es a los 2 años. Un niño o niña de 2 años debe hablar o pronunciar al menos 50 palabras. Lo que quiere decir es que cuando nuestros hijitos cumplen 3 años y van por primera vez a su centro infantil, deben ya expresar algunas palabras del lenguaje funcional que le permita comunicar sus necesidades básicas. Tengo hambre, tengo sed, quiero agua, dame eso, quiero pan, etc. Son sus primeras palabritas que a los 2 años se estima que deben ser alrededor de 50 palabritas. Entonces, a los 3 años ya has aumentado el vocabulario antes de entrar al jardincito, porque ya estamos aprendiendo que el cerebro sí es capaz de aprender de 10 a 20 palabras diarias. Por lo tanto, a partir de los 2 años se trabaja vocabulario, se aumenta la cantidad de palabras nuevas que se puedan enseñar a través de canciones, a través de los cuentos, a través de actividades específicas del lenguaje, para que ellos vayan aumentando la producción de palabras y vayan mejorando la estructura gramatical de cómo se habla. Entonces, cuando ya ingresan al jardincito a los 3 años más o menos, de los 3 hasta los 6 años o acercándose a los 6 años, mucho vocabulario. Y es lo que permite al niño poder estructurar el lenguaje hablado y prepararse para observar esas palabras en el texto escrito. Entonces, siempre mi recomendación va a ser a que si tienes niños de 2 a 3 o 4 años que no pronuncian bien, que no tienen muy buen vocabulario, dicen algunas palabras sueltas, aún no hablan con una oración estructurada, lo lleves a terapia de lenguaje antes de entrar a primaria, porque se vuelve importantísimo. El aprendizaje de la lectura depende también de lo que nosotros podamos expresar. Como bien lo dice la neurociencia, un niño o niña que ha tenido dificultades en el lenguaje oral presentará dificultades para aprender a leer. Se entorpecerá un poquito su proceso porque ha ejercitado menos veces. Se ha escuchado a sí mismo menos veces pronunciar palabras y por lo tanto identificar los sonidos del lenguaje oral.
Eso es conciencia fonológica, identificar los sonidos del lenguaje oral y hacer esta conversión al texto escrito. Entonces, si asimismo no se ha podido escuchar porque no pronuncia correctamente o no tiene muchas palabras para expresar lo que está pensando o quiere decir, entonces ejercita menos veces su capacidad auditiva. La capacidad fonológica tiene mucho que ver con tomar conciencia de los sonidos del lenguaje hablado para poder convertirlos en lenguaje escrito. Eso sucede en la cajita de letras y por eso se vuelve muy importante trabajar el lenguaje, la pronunciación a través de múltiples actividades. Llegará un momento en que ya la estimulación del lenguaje no será suficiente y tendrás que derivar a algún terapeuta para que trabaje específicamente la deficiencia o la dificultad que esté presentando ese niño o esa niña. Bien, nos vamos a la siguiente lección. Bien, entonces como lo vimos en la lección anterior, el lenguaje oral es el primer piso, es lo que necesitamos como base. ¿Cómo entonces volvemos a nuestros niños conscientes de los fonemas? ¿Se acuerdan que hablábamos de las 3 etapas de la lectura? En la etapa pictórica, nuestros niños y niñas aprenden a segmentar o a entender que el lenguaje escrito está compuesto por palabras. Ellos nada más ven palabras y no se aprenden la palabra, sino más bien ven la forma de la palabra. Entonces pueden ver palabras como pelotas, mesa, casa, barco, etc. Ellos visualmente, porque están todavía trabajando desde el área de la percepción visual, entonces son capaces de reconocer objetos, ¿listo? Pero todavía no son capaces de reconocer la orientación del objeto, si es una palabra larga, si es una palabra corta, o que una palabra sube su letra o baja su letra, pues eso no logra darse cuenta todavía, pero sí está entendiendo que esa palabra tiene una forma, pero que no es una forma de objeto, sino que es una forma distinta. Y ahí empieza a entrar el reciclaje, donde ya las neuronas encargadas de la percepción como que empiezan a dividirse y quedan las neuronas encargadas de los objetos visuales, queda intacto tal como venía primitivamente, y un grupo de neuronas se transforman, se reciclan, porque no es que son neuronas nuevas, simplemente se reciclan las que ya estaban y comienzan a quedarse en esta cajita de letras donde van a activarse solamente cuando vean formas de letras, pero hasta ahí siguen siendo dibujos. ¿Qué tiene que pasar después? La segunda etapa, el segundo proceso de la lectura es la etapa fonológica y esta es la etapa clave. Aquí es donde nos adentramos completamente hacia el reciclaje y a activar esta cajita de letras. En esta etapa, los niños y niñas deben descubrir que el habla está compuesto por átomos o fonemas que pueden recombinarse y que lo harán para crear palabras nuevas. ¿Ya? Entonces ya no estamos hablando de formas ni figuras, sino que estamos hablando de letras, que esa palabra se compone por letras y que esa cadena sonora de letras representa una palabra hablada, pero que ya está escrita. Y lo más importante que tienes que saber aquí es que el descubrimiento de los fonemas no es automático, porque el cerebro no está diseñado para entender que esas palabras se componen de letras. Entonces, como no es automático, Stanislas Dehaene, el experto neurocientífico, nos dice lo siguiente:
Para que nuestros niños y niñas descubran los fonemas, es necesario y requerimos que la enseñanza sea explícita. Debemos enseñar y crear actividades explícitas para ayudarle a nuestros niños y niñas a poner la atención en el fonema, en la letra. Y es ahí donde la mayoría de las personas o los adultos fallamos, porque creemos que leer solo se trata de saberse el abecedario o de saberse las vocales. Y es que aprender a leer es un proceso que inicia a partir de los 3 años, donde comienza este reciclaje neuronal, donde nuestra base es el lenguaje oral, donde ya nuestros niños se pueden expresar claramente, se les entiende lo que dicen y ya comenzamos a despertar y a reciclar estas neuronas para tener esta cajita de letras y que nuestros niños sean capaces de identificar la unidad mínima de la palabra. Entonces, entre los 3 y los 6 años, entre los 5 y 6 años, entre los 3 y los 6 años, hacemos todo este trabajo paulatino para que nuestros alumnos pongan finalmente la atención en la unidad mínima de la palabra, que es el fonema. Y aquí entonces es donde toma especial relevancia el desarrollo de la conciencia fonológica. Vamos a la siguiente lección. Bien, para ir cerrando este primer episodio, primer gran capítulo, te voy a leer textual un apartado del libro que es súper interesante y que tú tienes que conocer. Dice así: de la neurociencia a la educación. Lo que hemos visto hasta ahora es que la adquisición de la lectura conlleva importantes cambios funcionales en los cerebros de los niños. En primer término, deben descubrir los fonemas, luego proyectar las letras en los sonidos y más tarde establecer una segunda ruta, la ruta léxica. Aprender a leer implica literalmente una búsqueda de un nicho neuronal apropiado para las palabras escritas en el mosaico de áreas corticales para la percepción de caras, objetos o colores. Desde un punto de vista práctico, es esencial observar si podemos sacar ventaja de estos avances científicos para mejorar la enseñanza. Nuestra creciente comprensión de la lectura conduce a indicaciones claras relacionadas con los métodos de enseñanza óptimos. ¿Algunas técnicas educativas facilitan la transición hacia el estado adulto más que otras? En este punto hace falta mucha cautela. Mi propia impresión, dice el autor, es que la neurociencia aún está lejos de ser prescriptiva. Una amplia brecha separa el conocimiento teórico acumulado en el laboratorio de la práctica de la clase. O sea que aquí el autor sí nos da también el beneficio de nuestra experiencia como educadores. Si bien es cierto, ellos no nos pueden recomendar ningún método, porque eso es lo que estoy comprendiendo, ningún método para enseñar a leer, ciertamente que en nuestra práctica y basándonos en los resultados y las indicaciones de la neurociencia, no podemos pasar por alto las indicaciones, que no son prescriptivas, no es como que tómate este medicamento, es simplemente los resultados de cómo nuestros cerebros aprenden a leer y nosotros debemos tomar en cuenta eso. Dice, su aplicación plantea problemas que por lo general los maestros logran resolver mejor que las expectativas basadas sobre la teoría de los científicos. De todos modos, las imágenes cerebrales y los datos psicológicos no pueden separarse de los grandes debates pedagógicos. A pesar del relativismo, simplemente no es cierto que haya cientos de formas de aprender a leer.
porque aquí es donde tienes que poner mucha atención. Si bien la neurociencia no te va a recomendar ningún método, tu experiencia y tu conocimiento sí puede encontrar las mejores formas para hacer el aprendizaje de la lectura más fácil. Es cierto que se aprende de una sola forma porque los cerebros siguen siendo los mismos. Entonces, no hay cientos de formas de aprender a leer. Cada niño es único, dice aquí. Pero cuando se trata de la lectura, todos tienen a grandes rasgos el mismo cerebro, que impone las mismas restricciones y la misma secuencia de aprendizaje. Entonces, no podemos evitar analizar con cuidado las conclusiones, no las prescripciones, que la neurociencia cognitiva puede traer al campo de la educación. Definir lo que la lectura no es resulta un buen punto de partida. Como lectores sobreentrenados ya no tenemos mucha perspectiva de lo difícil que es la lectura en realidad. Tendemos a creer que una mirada sobre una palabra nos permitirá su identificación inmediata y global en un solo paso. Nada podría estar más lejos de la verdad. El cerebro no va directamente de las imágenes a las palabras y a su significado. Debe ocurrir toda una serie de operaciones mentales y cerebrales antes de que una palabra pueda decodificarse. Nuestro cerebro separa las partes de cada cadena, luego la recompone en una jerarquía de letras, bigramas, sílabas y morfemas. La lectura sin esfuerzo simplemente nos permite ver que estas etapas de descomposición y recomposición se han vuelto por completo automáticas e inconscientes. Con esta definición en mente, el objetivo de la enseñanza de la lectura se vuelve muy clara. Debe apuntar a establecer una jerarquía neuronal eficiente, de modo que un niño pueda reconocer las letras y los grafemas y transformarlos con facilidad en sonidos del habla. Los demás aspectos esenciales de la mente lectora, el dominio del deletreo, la riqueza del vocabulario, los matices de significado y los placeres de la literatura, dependen de este paso crucial, o sea, de la conversión. ¿Cómo hacemos la conversión grafema a fonema? Es el paso crucial. No tiene sentido describirle a los niños lo maravillosa que es la lectura si no le das los medios para llegar hasta allí. Sin la decodificación fonológica de las palabras escritas, sus oportunidades se reducen significativamente. Una cantidad considerable de investigaciones, tanto con niños como analfabetos, converge en el hecho de que la conversión de grafemas en fonemas transforma radicalmente el cerebro del niño y la forma en que procesa los sonidos del habla. Este proceso a través del cual las palabras escritas se convierten en cadenas de fonemas debe enseñarse explícitamente. La lectura a través de la ruta directa que lleva directamente de las cadenas de letras a su significado solo funciona luego de varios años de práctica utilizando la ruta de decodificación fonológica. Bien, con esto quiero terminar como la parte neurocientífica del proceso lector, entendiendo ya que si bien es cierto, el cerebro funciona ya de una sola forma. Aprendemos a leer solamente cuando logramos enfocar la atención en la letra y la convertimos en un grafema. Hacemos empatamos esta información entre la forma de la letra y el sonido de la letra. Es la única forma que el cerebro logra aprender a leer. Y a partir de ese entrenamiento diario, pues comienza a tener una mejor competencia, su transformación es mucho mayor y de esa forma logra leer y encontrarle el significado a las palabras. Cuando ya empieza a tener el significado de las palabras y a encontrarse con esas palabras tan frecuentemente a raíz de que lee a diario, pues recién ahí entraremos a trabajar con la ruta léxica, que es la que nos va a permitir leer de forma automática e inconsciente todas las palabras y a comprender lo que leemos.
Bien, vamos entonces a entrar de lleno en esta materia de conciencia fonológica porque ya está súper claro que para enseñar a leer hay que hacer la conversión grafema-fonema y esa es una parte esencial de la lectura y para llegar ahí hay todo un proceso previo. Vamos al siguiente video, a la siguiente lección donde seguiremos trabajando sobre el proceso de así aprendemos a leer. Ok, entonces a partir de este capítulo vamos a entrar de lleno al proceso fonológico porque ya hemos aprendido que debemos hacer correctamente la conversión grafema-fonema y como lo dice Stanislas Dehaene en su libro, que nuevamente lo cito, dice, si quieres que un niño o niña aprenda a leer rápido y bien, tienes que hacer correctamente la conversión grafema a fonema. Entonces, lo primero que debemos saber es que la conciencia fonológica es una habilidad. Es la habilidad de tomar conciencia de los sonidos del lenguaje hablado. Y como todas las habilidades, necesita de un entrenamiento diario. Así como el experto en cocina o el experto entrenador de fútbol o el atleta número 1 de deporte alcanza su máximo potencial entrenando a diario, la conciencia fonológica al tipificarse como habilidad necesita también de un entrenamiento diario y constante. Entonces, no significa que la conciencia fonológica la vamos a trabajar una vez o una vez a la semana o una vez al mes o una vez al año o justo acordarme de trabajar conciencia fonológica casi cuando ya cumple los 6 años. No se trata de eso, como es un proceso y es una habilidad, necesitamos entrenarla todos los días y cada día. Lo que tenemos que saber también es que la conciencia fonológica tiene 2 segmentos. Un segmento se trata de la conciencia analítica, que es la que analiza y se refiere a separar, y el otro segmento es la conciencia sintética, que es la que se refiere a unir. Por lo tanto, la habilidad de conciencia fonológica se debe trabajar en estos 2 segmentos. El niño o niña tiene que ser capaz de separar y unir los segmentos y la manipulación de los segmentos del lenguaje hablado. Y entonces, ¿cuáles serán los niveles que se trabajan en estos 2 segmentos? Nosotros tenemos que ayudar a nuestros niños a separar y unir en 3 niveles fonológicos. A nivel de palabra, a nivel de sílaba y a nivel de fonema. Si nuestra tarea principal es llevar al niño al reconocimiento y a la atención específica del fonema o de la letra, antes tenemos que haber hecho ejercicios que pasen por estos 2 niveles anteriores, entendiendo que el nivel fonético es el último eslabón y nivel que se trabaja previo a la lectura. A partir del nivel fonético, tomamos un método de enseñanza de la lectura y hacemos la lectura formal. Antes es todo preparación. Vamos al siguiente video. La conciencia fonológica entonces actúa como predictor y se le considera causa y consecuencia. Actúa como predictor porque la conciencia fonológica bien desarrollada evita algunos trastornos en la adquisición de la lectura. Un niño o niña que desarrolla muy bien su conciencia fonológica no cometerá inversiones, omisiones
o no cambiará el contexto de lo que está leyendo. Y obviamente que en la escritura repercute también, porque al momento de escribir vamos a deletrear mentalmente los sonidos de las letras para formar esa palabra. Y como bien lo dice Stanislas Dehaene en su libro, dice que existen estudios longitudinales que indican que incluso cuando se mide la competencia fonológica antes de la edad escolar, esta puede predecir los resultados futuros de la lectura. Por eso es que la conciencia fonológica se considera como un predictor. Y estos estudios se han hecho tanto en niños que no presentan dislexia como en niños que han presentado dislexia. Incluso se han hecho estudios en madres embarazadas y posteriormente, por eso se llaman estudios longitudinales, porque han estudiado a los niños desde que están en gestación hasta los 7 años, haciéndoles evaluaciones constantes, y definitivamente el tema de la conciencia fonológica sigue saliendo a la palestra, dando a conocer que es un predictor, que en el momento en que nosotros queremos enseñar a leer y no hemos trabajado conciencia fonológica, nos hemos convertido en el obstáculo del niño o niña, porque ese niño o niña no podrá hacer la correcta conversión grafema a fonema y por ende no podrá leer o ejecutar muy bien la lectura. ¿Y de quién depende que un niño o niña trabaje conciencia fonológica? Del adulto que quiere enseñar a leer. Porque la conciencia fonológica no es una habilidad automática. Como ya aprendimos, el aprendizaje de la lectura no aparece de forma espontánea. La conversión grafema-fonema no se hace espontáneamente, hay que enseñarlo. Por lo tanto, la persona que va a decidir enseñar a leer a un niño o niña tiene que tener esta información básica para saber qué es lo que necesita como requisito previo para poder tener éxito en la enseñanza y posterior aprendizaje de la lectura. Y por otra parte, ¿por qué se considera causa y consecuencia a la vez? Es causa porque debe preceder el aprendizaje de la lectura. O sea que el niño debe tener desarrollada la conciencia fonológica antes de iniciar el proceso lector. Y es consecuencia porque el niño o niña va a tener un buen aprendizaje de la lectura como consecuencia de su desarrollo en conciencia fonológica. Como dice también aquí Stanislas, ya saben que yo siempre voy a tratar de darle la fundamentación, porque entiendo que si eres maestra y estás en este curso es porque necesitas también tú tener tu sustento para poder defender tu trabajo. Eso es súper importante porque la presión social es bastante fuerte. Nos obligan socialmente a que enseñemos a leer sin siquiera reparar en el hecho de saber si los niños o niñas están listos para ese proceso. Bien, continúo entonces dándote la fundamentación. La dislexia, por tanto, dice aquí, parece ser un déficit de la lectura que puede reducirse a un problema en la decodificación de las palabras debido a una alteración en la conversión grafema a fonema. Este análisis en cascada se puede llevar un poco más allá, dice aquí el libro. Hoy en día la comunidad científica en general está de acuerdo en que la dificultad del disléxico para la conversión de letras en sonido tiene un origen más básico. La mayoría de los niños disléxicos suele sufrir un déficit en el procesamiento de los fonemas, los constituyentes elementales de las palabras habladas. Dice además que cuando se los compara con niños, entre comillas, normales, los disléxicos suelen tener problemas en las pruebas de conciencia fonológica.
Las dificultades se observan normalmente en los juicios de rimas, en la segmentación de palabras y en los fonemas. Cuando ellos tienen que hacer la recombinación mental de los sonidos del habla y poder formar nuevos exponerismos. Por ejemplo, transformar la frase cana roja en rana coja. Entonces nuestros niños presentan estas dificultades de orden fonológico y por eso se vuelve tan importante desarrollar conciencia fonológica para evitar signos o síntomas de dislexia por un mal aprestamiento. Matemático que sienta las bases para el... ¡Wow! Ya ha aparecido un nuevo concepto, una nueva palabra. Bueno, yo sé que para ti no es nueva porque tú eres maestra igual que yo, pero lo vamos a hacer un refresh, ¿ya? ¿Qué es el aprestamiento? El aprestamiento es la etapa insustituible de adaptación y preparación del niño en los aspectos físicos, sensoriales, afectivos y mentales que sentarán las bases de su posterior aprendizaje. ¿Qué significa esto? Que el aprestamiento lector en este curso de Así Aprendemos a Leer, trabajaremos el aprestamiento lector, ¿ya? Y lo que hacemos es sentar las bases del aprendizaje superior, que en este caso es la lectura. También existe el aprestamiento escritor, que sienta las bases para la escritura, y está el aprestamiento matemático, que sienta las bases para la suma, la resta y todo el proceso matemático. Bien, entonces en este curso nos centramos en la lectura y por lo tanto hablamos de aprestamiento lector. Y como bien lo dice la teoría de Vygotsky, y aquí sí tienes que entrar a recordar de qué se trata esa teoría, y si no, pues te lo voy a leer también. Durante el proceso o el periodo de aprestamiento, nosotros trabajamos con lo que Vygotsky llamaba la zona de desarrollo próximo. ¿Ya? ¿Te acuerdas? Zona de desarrollo próximo. Significa que tú trabajas sobre una base para el aprendizaje posterior. Entonces, te voy a leer textual. La zona de desarrollo próximo es un concepto creado por Vygotsky que se refiere a la distancia que existe entre el desarrollo actual del niño o niña o del sujeto y su desarrollo potencial. En el proceso lector, el desarrollo potencial es que lea. Ese es su desarrollo potencial. Por lo tanto, nosotros debemos trabajar en el desarrollo cognitivo actual. ¿Qué tenemos que hacer ahora para que ese niño posteriormente pueda leer? Eso es aprestamiento lector, y la base del aprestamiento lector es la conciencia fonológica. Por lo tanto, ¿desde qué edad se empieza a trabajar con el aprestamiento lector? Desde los 3 años, todo el periodo preescolar. ¿Bien? Entonces, desde los 3 años hasta que finalice los 5 años o cumpla los 6 años, hablaremos de aprestamiento. Y trabajar estos 3 aprestamientos se te hace un poquito complicado debido a que tienes muchos niños y toda la carga programática y académica te mantiene muy ocupada. Las planeaciones ocupan mucho tiempo en tu vida. Te invito a que adquieras las guías de alfabetización temprana, donde te encuentras con la planeación consecutiva de las actividades tendientes al aprestamiento lector, aprestamiento escritor y el aprestamiento matemático. Si eres nueva, si no sabes
cómo planear una secuencia de un año académico. Si eres mamita y no sabes cómo llevar el proceso fonológico y el aprestamiento en estas dos áreas que también son importantes que desarrollemos en nuestros niños preescolares, te invito a que adquieras las guías de alfabetización temprana que están divididas en dos grupos, el grupo de prelectores y el grupo de lectores emergentes. Te voy a dejar el enlace aquí abajo en la descripción y si no, pues por ahí por al ladito creo que se queda guardado para que accedas a ellas y así minimices la carga laboral que es bastante para nosotras y te puedas centrar únicamente en tus alumnos. Te invito a que formes parte también y adquieras ese servicio que lo he preparado con mucho cariño para ti. Fonema, no. Significa. ¿Cuáles son entonces los niveles de conciencia fonológica que debemos conocer y por ende trabajar? Bueno, en la bibliografía te vas a encontrar con varios autores que hacen distintas tipificaciones de esto o los clasifican de distintas formas. Hay autores que hablan de que las palabras o la conciencia fonológica se divide en sílabas y fonemas sin considerar a la palabra. Hay otros autores que hablan de la sílaba, la intrasílaba y los fonemas. Y hay otros autores que consideran que los niveles son palabra, sílaba y fonema. Para efectos de estudio y de lo que yo trabajo, prefiero hacerlo más simple y sencillo y entonces yo me acuño a la idea de que la conciencia fonológica tiene solo 3 niveles, que son el nivel de palabra, que se llama lexical, el nivel silábico, que se refiere a sílaba, y el nivel fonético, que se refiere a la letra. ¿Ya? Con esos 3 niveles son los que vamos a trabajar. Y para que podamos comprender cuáles son las tareas que debemos realizar, voy a enseñarte que cada uno de estos niveles se presenta preferentemente en ciertos periodos o a cierta edad dentro del periodo preescolar. Por ejemplo, la etapa de la conciencia léxica, o sea, cuando el niño o niña es capaz de manipular el lenguaje escrito a nivel de palabra, es alrededor de los 3 años de edad. Entonces, el aprestamiento en conciencia fonológica lo debemos trabajar desde los 3 años y las primeras tareas que vamos a trabajar es a nivel de palabra. Luego, a partir de los 4 años se incorpora, no es que se deja de usar, se incorpora el nivel silábico. ¿Significa que no tengo que trabajar el fonema? No, significa que el niño o niña estaría predispuesto a aprender mucho más fácilmente la separación silábica antes de identificar el fonema como la última o la unidad mínima de la palabra escrita. Entonces, a los 4 años trabajaremos nivel léxico o a nivel de palabra y a nivel silábico, ambos niveles. Y acercándose a los 5 años y desde los 5 años, en el caso de que tú recibes niños y niñas en edades preescolares ya de 5 años, casi un año antes de entrar a primaria, entonces tienes que trabajar los 3 niveles fonológicos durante el año académico, que son 10 meses, ¿verdad? Entonces, tenemos 10 meses, tiempo suficiente para consolidar cualquier atisbo de que quizás no se trabajó en los años anteriores. Por lo tanto, cabe en tu responsabilidad trabajar los 3 niveles fonológicos: a nivel de palabra, a nivel de sílaba y a nivel de fonema. ¿Qué significa esto? Que cuando tú eres la maestra que está trabajando con niños
en la transición de los 4 años a los 5 años y con niños de 5 años, la responsabilidad de la conversión grafema a fonema cae sobre tus hombros. Y esto lo digo a veces con mucho pesar, porque es como que esa mochila es demasiado pesada, y cuando nuestros niños entran a primaria en sus primeros añitos, lamentablemente, si la maestra de preescolar no hizo el buen trabajo o un buen aprestamiento lector, se empiezan a ver las falencias y las dificultades ya entrando a primaria. Así que con mucho acompañamiento y entendiendo el fuerte trabajo que tenemos, es que en el siguiente video te voy a explicar cuáles son las tareas que debemos hacer en los 3 niveles, entendiendo que el aprestamiento va desde los 3 años a los 5 años. ¿Listo? Así que vamos al siguiente video. Bien, las tareas que tenemos que desarrollar en conciencia fonológica son identificación, adición, omisión, segmentación, sustitución y cambiar el orden. Pausa el video, retrocédelo y vuelve a tomar nota. Son 6 tareas. Estas 6 tareas se deben trabajar en los 3 niveles. A nivel léxico se trabajan estas 6 tareas, a nivel silábico se trabajan estas 6 tareas y a nivel fonético se trabajan estas 6 tareas. Y entonces, ¿cómo es que qué actividades podemos realizar para poder ir trabajando estas 6 tareas y cuánto tiempo debemos tomarnos en trabajar estas tareas diariamente? Primero tienes que entender que el trabajo fonológico, al ser una habilidad, no necesitas hacer un intensivo de 5 horas diarias ni tampoco de 1 hora, ¿ok? El trabajo fonológico necesita solamente de 10 a 15, máximo 20 minutos diarios. No que solo sea los viernes 2 horas. Todos los días de 10 a 20 minutos, suficiente. ¿Listo? Entonces, teniendo eso claro, ¿qué actividades se sugieren que puedas hacer? Por ejemplo, las rimas. Las rimas ayudan a desarrollar la tarea de sonidos finales. Y se dice que los niños y niñas que aprenden a rimar tienen una conciencia fonémica mucho más desarrollada y aprenden a leer con mayor facilidad. En el libro también de Stanislas Dehaene también lo expresa. Las rimas se vuelven importantísimas para el desarrollo fonético. ¿Ya? ¿Qué otras actividades podemos hacer? Cantar canciones, pero no ponerle la canción de YouTube y que YouTube cante. Tú tienes que cantar la canción de YouTube, te la aprendes, la cantas, la enseñas y los niños cantan, no solo escuchan, ellos también tienen que cantar. ¿Qué más? Puedes hacer actividades de contar el número de palabras que tiene una frase, contar el número de sílabas que tiene una palabra y contar el número de letras que tiene una palabra. Identificar las sílabas iniciales, finales, mediales, cambiar el orden de estas sílabas para formar nuevas palabras. Y lo que sí debes tener en cuenta es que todos los niños, antes de entrar a primaria, deben conocer al menos los sonidos de las letras de su nombre. Ese es el requisito fundamental.
conocer los sonidos de las letras de su nombre. Todas las tareas fonológicas, o en su mayoría, son tareas que se hacen de forma verbal, de forma oral. No necesitas estar llenando fichas, imprimiendo hojas, porque entiendo que a veces hay escuelitas o realidades educativas muy precarias donde no hay acceso quizás a la internet, no hay acceso a una impresora, no hay acceso a que los niños puedan comprar hojas para luego poder imprimir esas tareitas, o no tienen acceso a cuadernos. Hay muchas realidades que yo las entiendo todas, y entonces lo importante es que no por no tener los materiales quizás te sientas como un poco mal por no poder hacer todo esto. Por eso es que soy como clara en decirte que estas actividades en su mayoría las puedes hacer de forma verbal, de forma oral. ¿Listo? Así que no te preocupes si es que no tienes todos los materiales que sueñas o quisieras tener en tu salón de clase. Y todos los salones de clases tienen pizarras, por lo tanto en la pizarra podrás escribir cuando necesites hacer alguna actividad que tenga que ser como en una hojita o que tus alumnos, o que tú necesites que tus alumnos tengan alguna respuesta escrita, ¿verdad? Bien, entonces, ¿cómo se trabajaría la secuencia? Por ejemplo, a los 3 añitos trabajamos rimas y trabajamos conciencia léxica. A los 4 añitos trabajaríamos rimas, conciencia léxica y conciencia silábica. Y a los 5 añitos trabajaríamos rimas, conciencia léxica, conciencia silábica y conciencia fonética o fonémica. Es en este punto crucial cuando tú estás trabajando la conciencia fonética, cuando hacemos la conversión, la correcta conversión grafema a fonema. Es en este punto cuando tú trabajas conciencia fonética, cuando el niño toma conciencia y lo haces explícita la enseñanza de las letras y le asocias el sonido. ¿Ya? La conversión correcta se hace cuando asociamos la grafía o el grafema con el sonido o fonema. Ahí estás haciendo la correcta conversión. Una vez que nuestros niños o niñas ya acercándose a los 6 años, dominan la conciencia fonética, dominan el lenguaje porque seguiste trabajando vocabulario, dominan la estructura oracional completa, se expresan correctamente, muchos de ellos, no te digo que la mayoría, pero sí, muchos de tus alumnos ya están mostrando indicadores de que están listos para aprender a leer. Uno de los indicadores esenciales que las maestras tenemos en cuenta es cuando nuestros niños, de forma espontánea, después de haber hecho todo este trabajo fonológico, logran percibir que las letras que están escritas en los distintos rótulos, letreros, ya sea dentro de clases o fuera de ella, tienen las mismas letras que su nombre. Entonces, hay una expresión muy típica de nuestros niños que nos da el primer chispazo de información y decimos, ok, este niño ya está listo para aprender a leer. Es cuando ellos nos dicen, mire maestra, esa letra que dice aquí está en mi nombre. Esa expresión es la que tenemos que esperar que suceda de forma espontánea. Es en ese momento cuando nosotras desde afuera nos damos cuenta que ese niño o esa niña están listos para pasar al siguiente nivel. ¿Ya?
porque eso significa que su memoria le da la suficiente información y retiene la suficiente información para acordarse y hacer la relación de que las letras se mantienen en una constancia y que suenan y se escriben igual independientemente del lugar que ocupen en la palabra. Por lo tanto, si mi nombre es Natalia y yo descubro que la letra N está escrita en la palabra Nuria, entonces podemos decir que yo estoy lista para el siguiente nivel, que es enseñarles a leer. Y te estarás preguntando, ¿y cómo les enseño a leer? Una vez que ya hemos trabajado todo este proceso fonológico y ya están cumpliendo los 6 años o tienen 6 años 1 mes, 6 años 2 meses, entonces es en ese momento cuando tú tienes que tomar un método de enseñanza de la lectura y trabajar a través de la didáctica multisensorial y hacer la correcta conversión grafema a fonema aplicando movimiento, acción y trabajar a nivel sensorial para que ellos toquen las letras, anclen ese aprendizaje, comiencen a hacer el ensamblaje y posteriormente puedan leer. Todo ese proceso de cómo llevamos a los niños desde la conciencia fonética a hacer la conversión grafema-fonema a leer propiamente tal, de una forma convencional y posteriormente escribir, lo vas a encontrar en la membresía Lectoescrituras Impresas, que te invito cordialmente a que formes parte. Si no sabes cómo hacer esta transición de cómo trabajamos conciencia fonética a la enseñanza formal de la lectura, tienes que formar parte de esta mega gran comunidad educativa donde estamos aprendiendo muchísimo. Todos los meses tenemos sesiones en vivo de preguntas y respuestas y con invitados especiales. Así que te invito, te voy a dejar el enlace en la descripción de este video para que accedas inmediatamente a la membresía Lectoescrituras Impresas y podamos seguir aprendiendo juntas. De corazón, espero haberte ayudado y apoyado con toda esta información. Voy a leerte los comentarios, déjame tus impresiones, escríbeme para conocerte más y sigamos en este camino del aprendizaje. Nos vemos y fue un gusto y un placer para mí servirte con toda esta información. ¡Chao!